La serie que comenzamos la semana pasada, vamos al libro de Mateo capítulo 13, vamos a leer dos versos, el verso 24 y 25 de este capítulo, y vamos a continuar con esta serie que comenzamos la semana pasada, acerca de las parábolas del reino, ¿verdad? Una perspectiva bíblica del futuro y los eventos de la iglesia y del pueblo judío. Gloria al Señor. Mateo 13:24 dice, les refirió otra parábola. O sea, después de que les explicó y les enseñó la parábola del sembrador, aquí es la segunda. Les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró, ¿qué hermanos? Buena semilla en su campo. El 25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Sí? Y se fue. Así es que en esta mañana el tema de esta siguiente enseñanza es la cizaña, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias que nos permite, Señor, reunirnos para adorar tu nombre, bendecirte. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra, Señor, nos ayude a entender y comprender, Señor, tu voluntad sobre nuestras vidas. Ayúdanos siempre a vivir por ella, Señor, a ponerla por obra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias por tu bondad y por tu misericordia, Señor. En el nombre de Cristo, amén y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermano. Tome su asiento en esta mañana. Entonces vamos a ver esta segunda parábola, ¿sí? Y quiero comenzar diciendo que siempre lo segundo hace connotación a lo malo, al desorden, a la enemistad estampada sobre ello. En otras palabras, el segundo siempre compite contra el primero, ¿verdad, hermanos? Cuando dos boxeadores se enfrentan, siempre el que gana, se enfrentó al segundo y el segundo se enfrenta al primero. Cuando hay una carrera, el segundo le trató de ganar al primero, pero ganó el primero. Siempre lo segundo es una ilustración o simboliza, ¿verdad?, el mal o lo malo, para que me entienda. Porque usted ha oído cuando se dice esa frase, que gane el mejor, hermanos. Entonces quiere decir que el que perdió no era tan bueno. Es la realidad. El que perdió no era tan bueno. Por ejemplo, en Génesis 1, verso 1 y 2, dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en el verso 2 dice que la tierra estaba vacía y desordenada, dando a entender que lo segundo es básicamente, ¿verdad?, la demostración de lo malo y de lo que demuestra desorden. Vemos que estas parábolas nos enseñan eso, hermano. La parábola de la cizaña proporciona una explicación de la cristiandad, cómo ha existido a lo largo de estos 20 siglos que llevamos y cómo es hoy. Un estado mixto de sucesos, lo verdadero y lo falso, de forma paralela. Quiero que entienda que Jesús estaba dando a entender, quiero que me entiendan esto, Jesús estaba dando a entender cómo sería la vida de la iglesia y la vida dentro del evangelio desde que Él vino hasta el final de los tiempos. Jesús nos está explicando eso. La conexión entre esta parábola y la anterior es muy marcada, hermano. El sembrador de la buena semilla es el mismo, el Hijo del Hombre, en el campo es el mismo, el mundo. Como dice en el verso 38, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. ¿Sí ve el verso 38? ¿Sí? Nos enseña que los buenos son los hijos del reino. Si es que vemos, hermano, que Jesús estaba visualizando en una perspectiva la situación del reino de Dios, de la iglesia. Entonces vemos cómo en este pasaje, en estos versos que leemos, hay algo muy peculiar, que en realidad lo que Jesús se enfoca
básicamente, elementalmente, es la cizaña. O la obra del enemigo sembrando la cizaña, para que me entiendan. Es algo que llama la atención cuando uno estudia a profundidad estos pasajes. Llama la atención porque Jesús hizo hincapié en el sembradío de este malo, de este enemigo, de la cizaña en el reino de Dios. Punto número uno. El tiempo cuando trabajaba el enemigo. ¿Cuál es el tiempo cuando trabajaba el enemigo? ¿Cuál es ese tiempo? Quiero continuar. Dice, esto fue mientras dormían los hombres, dice en el verso 25. En el verso 25 dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Cuándo es cuando trabajó el enemigo? Cuando dormían los hombres. En otras palabras, por la noche, cuando descansaban. Fue bajo el amparo de la oscuridad que el diablo siembra la cizaña. Esto es característico de Satanás, porque él odia la luz. Él odia la luz. Son sus tácticas del enemigo. ¿Sabe que esto también nos da a entender cuando una persona, esta mañana me comentaba una persona, me decía que hay personas que se oponen a la palabra de Dios? ¿Usted sabe que hay personas que se oponen a la palabra de Dios, hermano? Rechazan que sea la verdad de Dios, porque esa es la obra de Satanás. ¿Usted sabe que si hay algo que odia a Satanás es la luz de la verdad? Si hay algo que a él no le gusta, es como les he explicado en un tiempo, hermano. ¿Cuándo roban los ladrones? Bueno, ya hoy en día roban a la hora que sea, ¿verdad? Pero ya son más descarados. Pero normalmente, generalmente, los ladrones roban de noche. Usted deja algo en su casa y al otro día misteriosamente no aparece. Sí, los ladrones trabajan de noche, trabajan mientras usted duerme, trabajan en la oscuridad. Siempre tratan de estar disimulados, tratan de disimular su apariencia, tratan de estar en lo oscuro. Así trabaja el ladrón, así trabaja Satanás, así trabaja el diablo en lo oscuro. Cuando los hombres duermen, cuando no nos damos cuenta, cuando no percibimos, cuando no sabemos, estamos nosotros dormidos, descansando. Así trabaja, hermano, el ladrón. Porque él viene para robar, matar y destruir. La diferencia o la referencia, pero es la actitud no vigilante que pronto se empezó a desarrollar en aquel tiempo. Quiero continuar adelante. Advertencias tempranas a estar alertas, hermanos. Advertencias tempranas a estar alertas. ¿Cuándo vino el ladrón? ¿Cuándo vino el enemigo a sembrar cizaña? De noche, cuando todos dormían. Cuando todos dormían. El apóstol Pablo declaró a los tesalonicenses allá en el capítulo 2, verso 7, en la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, dice que el misterio de la iniquidad ya estaba en operación. Desde aquellos tiempos Pablo miraba que el diablo ya estaba trabajando, hermano, para sembrar su cizaña en el reino de Dios. El diablo no descansaba, él no descansa, él trabaja 24 horas, 7 días a la semana. El apóstol Juan también dice, hermano, en la primera carta, capítulo 2, verso 18 de Juan, dice, según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18, han surgido muchos anticristos. ¿Desde cuándo? Desde el inicio de la iglesia. También Judas en el verso 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, dice Judas, verso 4. Entonces vemos que el enemigo, hermano, ha trabajado y sigue trabajando, pero nos advierte la Biblia desde temprano, hermano, a estar alertas. Jesús dijo, velad y orad, ¿verdad, hermanos? Velad y orar. Tenemos que estar velando. Usted tiene que velar por su vida. Sí, los métodos de velar, para estar alertas, en realidad son muy variados. Pero usted tiene que estar alerta.
Hoy en día, déjeme decir una cosa, se necesita estar alerta en todos estos aspectos, hermano. Yo me pongo a imaginar, siempre he pensado y siempre he dicho que si desde aquellos tiempos ya la situación estaba difícil porque el enemigo estaba sembrando cizaña, ¿cuánto más en los días presentes? ¿Cuánto más en los días presentes donde la humanidad ha convertido abiertamente, hermano, el mundo en un lugar donde el pecado, la maldad se genera en una manera tan sofisticada, tan fuerte, tan descarada? Hoy en día el hombre no tiene ya descaro de pecar, descaro de hacer su maldad, hacer todas sus prevaricaciones. No tienen absolutamente ningún recato. Si usted bien se fija, todo ha avanzado hacia mal, todo ha avanzado hacia mal. Por eso a veces cuando hablamos con nuestros amigos, o yo en lo personal hablo con mis amigos, los hermanos presbiterianos, que ellos creen en una enseñanza dominacionista, en la cual ellos creen que la iglesia un día, hermano, controlará y dominará al mundo por medio de la iglesia. Porque ellos tienen la creencia de que nuestros hijos deben de ser políticos y deben de ser personas de eminencia para que el día de mañana políticamente todo se componga. Pero déjeme decir una cosa, Cristo nos dio una perspectiva diferente. Ahora, quiero que entienda esto. Jesús nos dio una perspectiva realista. Él no nos dijo sueñen, declaren, decreten, arrebaten. No. Quiero darles a entender, dijo Jesús, quiero que entiendan que el enemigo va a sembrar su cizaña desde hoy. Hace 2000 años Jesús dijo, desde hoy el enemigo está sembrando ya su cizaña. Y ustedes tienen que estar alertas, porque el enemigo aprovecha que ustedes estén dormidos. Y Pablo lo reitera y ya dice, ya está en efecto el misterio de la iniquidad. Juan dice, ya están entre vosotros los anticristos. Judas dice, ya están esos hombres que pervierten la gracia de Dios. Punto número 2, continuó. El método que empleó este enemigo, Dice, vamos a leer una vez más, verso 24, 25, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Porque la buena semilla es el evangelio de Cristo Jesús. Pero mientras dormían los hombres, fíjese, quiero que entienda que el hombre no dormía, sino los hombres, o sea, sus trabajadores. Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Sí? Esa es la obra del enemigo. Él viene y siembra la cizaña. ¿Qué cosas? Qué tremendo. Continúa adelante. Satanás, el imitador, sembrando una semilla parecida al trigo. Una semilla parecida al trigo. En realidad los estudiosos, hermano, concuerdan que el trigo y la cizaña se parecen demasiado. ¿Sí? Ahora se nos informa que el diablo es agricultor. ¿Cuántos dicen amén? Primero es padre de mentira, pero ahora se convirtió en agricultor. Y quiero que entienda que el enemigo, quiero que entienda que el enemigo no te va a respetar. Lo he dicho, he dado ilustraciones, he dado ejemplos. Se recuerda, mi amado hermano, cuando nosotros pertenecíamos a la iglesia tradicional. Se recuerda que venía, ¿cuándo era el Día de Muertos? Que poníamos una cruz afuera de la casa. ¿Cuándo era el día? ¿Qué día se reunió? Bueno, yo teníamos esa tradición. El 2 de noviembre. El 2 de noviembre se hacía esa tradición. Bueno, allá donde yo vivo, no sé, usted estaba más sofisticado, usted no sé qué hacía, pero nosotros poníamos una crucecita ahí fuera de la casa para que no entrara el diablo. De veras, eso nos decía mi papá, mi mamá, los abuelos. Pero en realidad, el diablo no se asusta con nada. Hay gente hoy en día que dicen que al diablo lo quieren atacar con la sangre de Cristo, ¿verdad, hermanos? ¿Ha oído eso? Te reprendo, Satanás, por la sangre de Cristo. Y piensan que la sangre de Cristo es una especie de agua bendita. Escúcheme, mi amado hermano, el diablo no te respeta a ti.
¿Quién es tu padre? Dios. ¿Oh, de veras? Sí. Y hay gente que dice, y cuidadito con el diablo que se meta con los hijos de Dios. ¿Sí o no, hermanos? El diablo no te va a respetar. A él no le importa quién eres. Con Pablo lo intentó, ¿o no, hermanos? Es más, con Jesús mismo, el Hijo de Dios. ¿No trató de tentar a Jesús? Fíjate, si intentó y trató de tergiversar la vida del Hijo de Dios, ¿tú crees que tú y yo tenemos alguna probabilidad de que el diablo nos respete? La Biblia nos enseña claramente que la manera como el diablo huye de nosotros es sometiéndonos a Dios, pero eso es lo que la gente no quiere. O sea, la gente quiere que el diablo huya de ellos, pero no quiere someterse a Dios. Ese es un problema. Ahora, vuelvo a decir, hermano, el diablo siembra una semilla parecida al trigo. ¿Sí? Satanás jamás ha producido algo, siempre ha sido un imitador. Siempre ha imitado las cosas. Él produce falsificaciones de la obra de Dios. Las escrituras nos enseñan que no debemos, hermano, de ignorar sus maquinaciones. Dice 2 Corintios 2:11, dice para que Satanás, fíjense lo que dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus, ¿qué, hermanos? En otras palabras, no dice para que tú derrotes o destruyas al diablo, no, sino para que él no gane ventaja sobre ti. Él no gane ventaja sobre ti. En otras palabras, lo que nosotros podemos hacer es llevarle ventaja al diablo. ¿Cómo? En conocimiento. Conociendo la Biblia, la Escritura, conociendo la voluntad de Dios. Es la manera como podemos nosotros llevarle ventaja al enemigo. Nosotros prevenimos las cosas haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí sabe eso, hermano? ¿Sí sabe eso, que prevenimos las cosas? El día de ayer miraba el testimonio de un hombre que estaba en la cárcel y decía el hombre que no, ya quiero salir de aquí y prometo nunca volverlo a hacer, decía él estando en la cárcel. Pero usted sabe que la mayoría, el 90% de la gente que ha caído a la cárcel, hermano, vuelve a claudicar, o sea, en otras palabras, vuelve a caer. Aún estando dentro de la cárcel, prometen y juran y recontrajuran que ya no vuelven a caer en la cárcel, pero vuelven a salir y vuelven a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque en realidad son esclavos del pecado y del diablo. Pero nosotros los hijos de Dios tienen una ventaja, que conocemos las mentiras y las maquinaciones del diablo. En otras palabras, el Señor no nos manda que hagamos guerra espiritual contra Él, sino que conozcamos la palabra de Dios y que conozcamos la verdad de Dios para que el diablo no siembre mentira en nuestros pensamientos. ¿Me explico bien, hermanos? Las semillas de la cizaña son pensamientos, ideas, errores, mentiras. No son posesiones. No son endemoniaduras, no es eso. Eso no es la ventaja del diablo. La ventaja del diablo es el error, la mentira, el engaño. Cuando eso se siembra en la mente de la gente, en los corazones de la gente, el diablo sabe que eso los llevará directo al infierno, directo a la condenación. Así es que nosotros no descuidamos, no desconocemos sus maquinaciones, no las ignoramos. El diablo siembra cizaña, hermano. ¿Sí? Es una especie degenerada de algo que se parece al trigo. Continúa adelante. El deseo natural de los sembradores del trigo real. El deseo natural de los sembradores del trigo real. Dice el verso 28 y 29. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y qué, hermanos? ¿Y la arranquemos? Él les dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Ahora, en cierta manera, ¿qué es la cizaña?
En una perspectiva más amplia, ¿qué es la cizaña? La cizaña son los falsos cristianos, que se parecen mucho a los cristianos reales, ¿sí o no, hermanos? Un cristiano falso se parece mucho a un cristiano genuino. Visten igual, cargan una misma Biblia, van al mismo templo, escuchan al mismo predicador, pero sus vidas no cambian un centímetro hacia una vida nueva. No hay en ellos el mínimo deseo de obedecer la voluntad de Dios. Ignoran a Dios, ignoran su palabra, ignoran al predicador, ignoran la enseñanza, ignoran todo. Les importa un comino lo que dice la Biblia. No me interesa. No me importa. No estoy de acuerdo, no me gusta, no me atrae, no me llama la atención, me aburre, me cansa, me fastidia. Estoy harto de escucharlo. Ya no quiero oír más eso. Yo tengo planes, tengo otra vida, tengo otras cosas que hacer. Ese es el trigo. Jesús dijo, el enemigo viene y siembra cizaña. La cizaña, en cierta manera, comienza el diablo trabajando los pensamientos de la gente, pero en realidad la cizaña en un aspecto general es los falsos cristianos puestos, introducidos dentro de la iglesia de Cristo, dentro de la iglesia del Señor. Continúa adelante. Esta parábola entonces da una notable exposición de los métodos empleados por Satanás. ¿Cuál es el método que el diablo usa? Él busca destruir el testimonio de Dios en la tierra, introduciendo un cristianismo falso, una imitación inteligente de lo genuino. Esta parábola nos revela que el trabajo desde adentro, sembrando la cizaña entre el trigo, esa es la labor. Vuelvo a decir, Satanás tiene un evangelio falso. El enemigo tiene un evangelio falso que se parece al evangelio de Cristo, pero con ciertas modificaciones. Hay ciertas modificaciones en el evangelio del Señor. Ahora, escúcheme esto. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y... Otra vez, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y... Quiere decir que las ovejas no solamente oyen, sino que entienden la voz de Cristo, ¿no, hermano? Esa es la diferencia del trigo. El trigo, que también es representado en ovejas, ellos no solamente oyen la voz de Cristo, sino que la conocen. Ahora, ¿cómo es que puede conocer una persona la voz de Cristo? Porque el Espíritu de Dios que habita en la vida de esa persona lo lleva a conocer la voz de Cristo. La cizaña no conoce la voz de Cristo. Se confunde. La cizaña se confunde. Está confundida. La cizaña se queda como conejo lampareado. No sabe hacia dónde darle. ¿De qué habla el pastor? ¿De qué están enseñando? ¿De qué se trata esto? No entiende. No comprende. ¿Se recuerda porque el diablo viene y lo poco que es sembrado se lo roba? Le roba lo poquito que le alcanza a caer ahí entre. Y esto no es cuestión de inteligencia. No voy a pensar que yo conozco porque soy muy inteligente. No. Conocemos porque Dios ha puesto su espíritu quien nos capacita para entender su verdad. Pero una persona muy inteligente, muy inteligente, vamos a decir, por ejemplo, usted sabe y supo quién era Stephen Hawking. ¿Sabe quién era Stephen Hawking? Era un científico súper inteligente. Pero el hombre murió dudando, o mejor dicho, negando a Dios. Entonces, no importa la inteligencia. Es cuestión de que el Espíritu de Dios en tu vida te enseña la verdad de Dios. Dice Gálatas capítulo 1, verso 7. Y digo esto porque los hijos de Dios, las ovejas del Señor, conocen el Evangelio de Cristo. Lo conocen, lo entienden, lo comprenden. Pero la cizaña no la comprende. Dice Gálatas 1:7, no que haya otro, sino que hay algunos que los perturban.
y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Fíjese lo que dice Pablo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare, ¿qué? Fuerte, ¿qué? Quiere decir que hay otro evangelio. Si les anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. El 9. Como antes les hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Anatema. Pero quiero que entienda esto, hermano. Quiero que entienda esto. La cizaña no sabe cuál es el evangelio verdadero. No lo sabe. La cizaña no entiende cuál es la verdad del evangelio. Y le voy a decir otra cosa. La cizaña no le importa qué es el evangelio verdadero. No le interesa. A mí, lo que sea. Lo que cumpla yo con mi forma religiosa externa, para mí es más que suficiente. Punto y aparte. Pero el trigo, no. Pregunta, hermano. Pablo estaba dando un consejo y una advertencia a la iglesia de Cristo, ¿sí o no, hermanos? Dando a entender que Pablo sabía que los verdaderos hijos de Dios podrían hacer una y entender esa diferencia. Hermanos, Ujieres, por favor. Por favor, hermanos. El trigo sabía y podía hacer y entender una diferencia. Ese es el punto. Entonces entendemos, iglesia, que una persona que es cizaña simplemente no va a comprender, porque no le interesa qué es la verdad de Dios. Esa es la diferencia. Pablo dice: van a venir y les van a predicar otro evangelio, pero ustedes tienen que poner atención, tienen que saber esa diferencia. ¿Me estoy explicando, hermanos? Les estoy hablando verdades eternas. Por eso es que yo en lo personal tomo en importancia eso. Son verdades eternas. No estamos aquí en la iglesia católica, estamos hablando de verdades eternas. Póngame atención a lo que le estoy diciendo. Usted como trigo, si es trigo, pone atención y busca la verdad. La busca, porque su alma lo desea. Cuando dicen amén. ¿Me va siguiendo, iglesia? La cizaña no. Los Gálatas habían recibido otro evangelio. Algunos de ellos lo habían recibido. Y Pablo lo dice. Ustedes, ¿quién los fascinó? ¿Quién los embrujó para seguir otro evangelio? ¿Quién los hechizó para que siguieran otro evangelio? Dijo Pablo. El problema de hoy en día es ese. Precisamente ese. Que tú piensas que por venir el domingo a la iglesia cumples. Quiero que sepas que no. No es. Dios no dice: qué bueno que viniste. Me siento conforme con que viniste el domingo. No. Dios mira tu vida lunes, martes, miércoles, jueves y cada día de tu vida. ¿Me explico, iglesia? Y Él mira tu corazón. Y mira como cizaña, como trigo que eres. Él mira tu alma. El sembrador sigue sembrando. Continúa adelante. Toda secta y falsa religión, incluso el falso cristianismo, es parte de esta cizaña, hermanos. El falso cristianismo es parte de esta cizaña. Hay algo también muy peculiar, que al diablo se le permite hacerlo, hermanos. Qué tremendo. Qué tremendo. Al diablo se le permite hacerlo. Pero Dios es soberano. Cuando dicen amén, hermano. Dios está por encima de todas las cosas. ¿Sí?
Al diablo se le va a permitir presentar un falso evangelio, un falso Cristo. Tendrá poder de hacer milagros como lo hemos visto en otras ocasiones. Multitudes van a ser engañadas por todo el mundo y seguirán la voz del enemigo. El diablo va a sembrar y seguirá sembrando cizaña, trigo falso, porque esa es su labor. Esa es la labor de Satanás. Y vuelvo a decir, escúchame, iglesia, al diablo se le permite. Quiere decir que no lo podemos detener. Usted dirá, sí, pastor, sí lo podemos detener, si todos nos ungimos con aceite. No. No hay nada que pueda detener la obra del diablo. Ahora, esto es... ¿Cuántos aquí tienen yarda en su casa? Zacate, pasto. Verá que nosotros miramos el zacate y cuando vemos la hierba mal allí, verá que nos preguntamos de dónde salió, cómo vino. ¿No, hermanos? Hermanos, usted no lo puede evitar, a menos que encierre su casa bajo una cúpula de vidrio y que no penetra absolutamente nada. Pero usted no puede evitar que la mala hierba se siembre en su patio. De la misma manera, no se puede evitar la obra del diablo. ¿Qué más quisiera? Yo le pido a Dios, Señor, please, por favor, te lo ruego, te lo pido y te lo ruego con todo mi corazón y toda mi alma. Convierte a los 5 que tengo pastoreando, conviértelos con todo su corazón y toda su alma. Amén, hermanos. Porque el diablo no va a descansar. El diablo no va a descansar. Él no va a parar. Porque Dios dijo, no, déjalo. Continúa adelante, punto número 3. Está entre comillas el éxito del enemigo. Entre comillas, el éxito del enemigo. Dice el verso 29 y 30. Él les dijo, porque le dijeron los siervos, en el verso 29 o en el verso 28 los dice, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y en el verso 29 el Señor o el dueño o el Señor les dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña también arranquen con ella el trigo. Déjenlas. ¿Qué dijo? Verso 30. Dejad crecer juntos lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Es preciso señalar, hermano, que en esta parábola no vemos ninguna oposición a la obra del diablo. Eso en cierta manera es preocupante. Pregunto, ¿no acaso Jesús prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida? ¿Acaso las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia? Hermanos, pero aún así Jesús dijo, dejen que el diablo haga su obra. Dejen que el diablo siembre la cizaña que quiera sembrar. Déjenlo. Pero Señor, no podemos, no los arranquen, no los toquen, no digan nada. Déjenlos que crezcan entre ustedes. Eso es preocupante, hermanos. Y yo sé que si en este momento tú sientes y dices, siento que me está tratando como trigo, pastor. Siento que me está tratando como cizaña. Siento que me mira como cizaña. Espere tantito, pastor. Déjame decirte una cosa. Creo que el único que te puede a ti retribuir es tu conciencia y el Espíritu de Dios. Porque ¿sabes qué otra cosa hay en esto? Escúchame. Aunque te mire yo feo, aunque tú me mires feo, yo no sé quién es trigo y quién es cizaña. ¿Cuántos dicen amén?
¿O sí sabemos? Es imposible de saberlo. Entonces vemos que el Señor, hermano, dice no. Dejen lo que tenga éxito, entre comillas. Dejen lo que trabaje. Dejen lo que trabaje. Dejen lo que siga haciendo su obra. Dejen que crezca lo que quiera crecer. No hay problema. Pero Señor, tanto evangelio prostituido y corrompido y falso que se predica hoy en día, no importa. Ustedes sigan predicando el evangelio de Cristo, el mío. Sigan predicando la verdad, porque déjame decir una cosa, vuelvo a decir, la verdad es para los hijos verdaderos de Dios. La mentira es para la cizaña. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la realidad. Pero aún la cizaña, que está mezclada entre todo el trigo, aún así estando allí, una de las cosas que entendemos es que esa cizaña, aunque esté en medio del trigo, no cree la verdad. No la cree, no la acepta. No. Eso es muy duro, eso es muy difícil. Es que aquí son muy religiosos, son muy extremistas. Allá en la iglesia donde yo iba me dejaban hacer y vivir como sea y yo me sentía. ¿Usted ha oído esa frase que a veces le dicen a la gente? Mira, tú busca una iglesia donde te sientas bien. ¿Ha oído eso? Haga de cuenta que le está diciendo, mira, tú ve, toma una pistola y date un tiro. Ve, tómate una botella de veneno, no importa. Cuando usted le dice a una gente, tú busca una iglesia donde te sientas bien, usted lo está mandando a la condenación. Porque en realidad el evangelio no es para hacernos sentir bien. El evangelio no es para hacernos sentir felices. El evangelio es para salvarnos. Pero el evangelio es para transformarnos. El evangelio es para que desarraigue toda raíz de cizaña que está en nuestras vidas y nos convirtamos en trigo verdadero de Cristo Jesús, hermano. El evangelio no es palabras melosas, no son lisonjas. El evangelio es alta y sumamente ofensivo, lastima. ¿Usted cree que cuando a alguien le sacan un tumor no lo lastiman? Hermanos, cuando me sacaron a mí la vesícula, duré como un mes o más, ¿verdad? Porque regresé después por no cuidarme, pero me lastimaron. ¿Dónde tengo la vesícula? Acá, que ya no me acuerdo, aquí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ya iba a decir acá, no, pero ahora aquí. Y cuando me desperté de la anestesia, decía, ay, me dolía bastante. Y yo no sé, en ese momento entre la anestesia y el anestesiado, me dijo la enfermera, ¿quieres algo? Le dije, sí, tráeme una soda. Y hermano, la enfermera me la trajo. Yo creo que me quería matar en ese momento, ¿verdad? Pero es una cosa, hermano. Cuando algo es extirpado de ti, ¿te duele o no? Pastor, no me quite mi pecado, yo lo amo mucho. Se tiene que desarraigar. ¿Y qué es lo único que desarraiga el pecado de nosotros? Conocerán la verdad y la verdad es el evangelio, hermanos. Pero la cizaña no quiere eso. La cizaña no quiere eso. La cizaña ama su vida como es, como está, como la ha formado, como la ha hecho, como no, ya a mí no me importa nada de eso. Yo voy a vivir como yo quiero, como a mí se me antoja, como a mí me da la gana, y no me importa lo que diga el pastor y lo que diga la Biblia y lo que diga Dios. Eso es cizaña. Esa es la cizaña sembrada dentro del reino de Dios. Ahora, continúa adelante. Los manojos de la cizaña demuestran su éxito, entre comillas, una vez más, al final de los tiempos. Fíjense qué tremendo, hermanos. Vamos a leer una vez más el verso 30. Fíjense lo que dice el verso 30. Dice en la segunda frase, recoged primero la cizaña
¿Y atarla qué? Hermanos, si la cizaña es juntada en manojos, escuche lo que dice, manojos, plural, muchos manojos. ¿Sabe qué son los manojos? Usted ha ido por ahí por el campo y ha visto los rollotes esos de paja que se hacen, o las pajas cuadradas. Montones. Manojos. Manojos. Eso también es muy preocupante. Primero es preocupante que Dios le dice al diablo, puedes hacerlo. Y después es más preocupante que la cizaña se recoge por manojos, o sea, por muchos, por enormes cantidades. Y le decía la semana pasada, yo sé que usted puede pensar y decir, pastor, si hay alguien que se ganaría el premio Oscar al pesimismo, usted se lo ganó, pastor. Debe decir una cosa, yo no creo eso. Yo no creo eso. Yo creo que lo que Jesús estaba dando a entender era una realidad, hermanos. Una realidad que nos ayuda y nos enseña que debemos de estar alerta, ¿sí o no, hermanos? ¿Está aquí conmigo, iglesia? Oye, si el diablo se le permite trabajar y al final de los tiempos van a ser manojos, yo me pongo las pilas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Yo voy a la cruz y, Señor, yo soy tu hijo, soy tu siervo, soy tu oveja, soy trigo. Y mira tu vida, porque la Biblia nos enseña claramente, examinémonos a nosotros mismos. A nosotros mismos, no vayas y le preguntes a tu hermano, oye, ¿qué tal me ves? ¿Sí soy cristiano? ¿Qué te va a decir tu hermano? Pregúntame a mí, ¿qué te voy a decir yo? A ver, si tú vienes, es más, si todos vienen y me preguntan a mí, pastor, ¿qué piensa usted de mi vida cristiana? Yo a todos les daría un 0, hermano. Bueno, no tanto, un 5, amén. Un 5. Pero es una cosa, iglesia. Esto no es cuestión de que alguien más te mire. Dice Pablo claramente, examinaos a vosotros mismos si están en la fe. Es mi vida a los pies de la cruz, que sé quién soy. Mi vida a los pies de Cristo es quien me da a mí testimonio de saber quién soy yo, quién eres tú en la cruz. Así es que el enemigo, hermano, en los tiempos finales, su éxito de hoy en día, porque debe ser una cosa, ¿a poco no solamente no hay muchos falsos hermanos, falsos cristianos dentro de las iglesias, sino las grandes sectas, hermano? Por ejemplo, acaban de agarrar a este tipo, a Nazón, Joaquín Nazón, el de la luz del mundo. ¿Usted ha visto cómo están sus feligreses? ¿Los ha mirado cómo están? Llorando por este hombre que no solamente es líder de una de las sectas más aberrantes de la tierra, sino un absoluto perverso. El hombre, las multitudes, hace poco allí en Guadalajara, en la provincia, hermosa provincia, se llama el lugar donde ellos se reúnen, hermano, abarrotaron, más de 70,000 personas se reunieron solamente a clamar por su líder. Las grandes sectas también están creciendo en una manera abismal, enorme. Y las iglesias de Cristo, escúcheme, nunca hay que lamentarnos del tamaño, porque si ustedes van a la vida eterna y nosotros vamos a la vida eterna, si así es la voluntad de Dios, aún así por nosotros murió el Señor Jesucristo. Por nosotros Él dio su vida. Amén, hermanos. Si hayan sido 4 o 5 almas que Jesús haya venido a salvar, Él lo haría con la misma manera y de la misma forma y con el mismo amor. Así es que vemos, iglesia,
Vemos que a través de los años ha sido así. Continúa adelante. El propietario del campo prohibió cualquier interferencia con la cizaña. Lo prohibió. Déjenlos. Prohibió cualquier interferencia. ¿Sí? Continúa adelante. Toda planta será descubierta al final, hermanos. Porque ¿cuántos aquí saben que vendrá un final? Dice Mateo 15:13, respondiendo él le dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Así la cizaña será quemada. El trigo será levantado y puesto en los graneros, pero la cizaña por manojo será quemada. Muchas naciones como denominaciones están trabajando en conjunto, unidas, para tratar de quitar de en medio toda verdad que estorbe, que lastime o que ofenda. Se fija hoy en día, hermano, que se aboga bastante por la tolerancia mundial, ser tolerantes. ¿Están mirando eso dentro de la política? La tolerancia. ¿Y a dónde ha llevado la tolerancia? La tolerancia, en otras palabras, es si tú ves que este es diferente a ti y es malo, es perverso, lo que sea, a ti no te toca juzgarlo, toléralo, déjalo que sea como él quiera. Hoy en día hay países que tratan de pasar leyes tan absurdas como la pedofilia. ¿Sabe qué es la pedofilia? Que un hombre o una mujer mayor puede casarse con un menor. Si tiene un niño, un infante de 6, 7, 8, 9, 10 años menor, estoy hablando de esa edad, si el adulto dice me quiero casar con este niño, con esta niña, hay leyes que están pujando por entrar y tratando de imponerse sobre la tierra. ¿A qué ha llegado la tolerancia? Solamente al esparcimiento de más pecado y de más maldad. Hace una semana atrás, miraba la historia de un hombre que se cree perro. Yo no sé si usted la miró por ahí. Se cree perro, se vistió de perro dálmata y él dice: soy perro y quiero que pasen una ley para que me respeten como perro. Entonces los comentarios abajo decían: sí, está bien que se porte como perro, súbalo arriba de una azotea, si no agua todo el día, a ver si sigue siendo perro. Que lo dejen amarrado como dejan amarrar los perros, ¿no, hermanos? A ver si es cierto. Son locuras. El mundo está pujando por tolerancia. Tolerancia. ¿Alguna vez usted ha visto unos stickers? Están en los carros, a veces se dice coexist, que son diferentes símbolos de las religiones de la tierra. Coexistencia. Ellos tratan de dar a entender que todas las religiones, quitando las cosas ofensivas, como la cruz, como Jesús, como el Salvador, como la sangre del Señor que nos redime, como el Espíritu de Dios, como la Biblia, como la única verdad, quitando todas esas cosas, el Islam, el cristianismo, el catolicismo, todas las religiones del mundo pueden llegar a coexistir juntas. Pregunto, ¿eso es de Dios o es del diablo? ¿De quién? Del mismísimo diablo, ¿sí o no, hermanos? Quiero rápidamente terminar. Vamos a sacar algunas conclusiones prácticas de esta parábola. En primer lugar, ve aquí la futilidad, o sea, lo inútil de los movimientos y esfuerzos humanos, hermanos. En otras palabras, así Dios los determinó y así será. Dice el verso 30, una vez más: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Déjenlo. No hay esfuerzo humano que pueda hacer algo. En segundo lugar, qué solemne advertencia tenemos aquí en contra de la falta de vigilancia. La falta de vigilancia. Usted sabe, hermano, ¿cuál es uno de los títulos que la Biblia nos da a nosotros los pastores? Hay varios títulos. Hay uno que no muy bien me gusta,
pero que nos lo da los ministros, los pastores. Y hay otro que sí nos gusta, pero pues muchos le fallan. En primer lugar, uno de los títulos que Isaías, el profeta Isaías, nos da a nosotros los pastores son perros ovejeros. ¿Ha visto los perros ovejeros cómo trabajan? Son súper inteligentes. Eso me gusta, que son muy inteligentes. Malo que fuera un perro tonto, ¿verdad? Pero es un perro inteligente. Me gusta eso. Pero la Biblia nos compara a los pastores con los perros ovejeros. ¿Y qué hace el perro ovejero? Cuida las ovejas. Trabaja a la voz del dueño, ¿sí? Del pastor. Trabaja a la voz del pastor y está atento, siempre cuidando. Cuando viene un enemigo, un lobo, un coyote, el perro corre a defenderlas y se pone entre el lobo y las ovejas. Pero hay otro título que es un poquito más moderado y nos llama atalayas. Y dice que cuando el atalaya ve al enemigo venir y no anuncia, ese atalaya le dan matarile. Sí, no sirve, no funciona. El atalaya está para tocar la trompeta y decir y anunciar cuando el enemigo viene. ¿Me explico, iglesia? No podemos bajar la guardia, menos en estos días. No podemos quedarnos dormidos en nuestros laureles. Y a veces me pregunto y digo, bueno, ¿será que la gente se ha hecho súper sensitiva? Se ha hecho súper sensitiva y no soporta mis palabras, mis expresiones, mis frases. ¿Qué pasará con la gente? Cuando lo único y yo digo esto en cierta manera como Pablo decía, a mi favor, porque Pablo defendía su ministerio. De la misma manera, yo como pastor, a mi favor digo, no he tratado de hacer otra cosa más que darles la verdad del evangelio. A nadie he estafado. A nadie le he quitado algo que no me pertenece a mí. A nadie. Simplemente darles el evangelio. Y vuelvo a decir, como Pablo defendía, ¿qué he hecho yo sino amarlos? ¿Qué he hecho yo como pastor? Y por lo tanto, como pastor, tengo el deber y la responsabilidad no de contarlos como números. Ustedes no son números. Ustedes son almas que necesitan oír la palabra de Dios, el evangelio, para que un día lleguen a la gloria de nuestro Señor. Esa es la labor del perro ovejero y la labor de la atalaya de Dios. ¿Me explico, amado hermano? Así es que no podemos dormirnos. El Señor ya nos advertía desde aquellos tiempos, no duerman, velen, decía el Señor. En tercer lugar, note el amor de Cristo por los suyos. Cuando el Señor también les dice, no, dejen que crezcan juntos. No vaya a ser que al arrancar la cizaña arranquen un trigo. No, déjenlos. Usted sabe, amado hermano, que Cristo vino y se entregó por amor a su iglesia, por amor de sus escogidos. Y hay escogidos que son débiles también. Porque la Biblia dice que recibamos al débil, no para contender sobre opiniones, sino para edificarnos mutuamente. Y dice el Señor, no, dejen que crezcan juntos. Porque hay algo muy importante, hermano, escúcheme. Hay algo que también cabe recalcar en esta parábola, que la cizaña, aunque es cizaña, a ver si me capta esto, la cizaña, aunque es cizaña, no daña el trigo. Solamente crecen juntos. ¿Cuántos están aquí? Pero no lo daña. Dijéramos, lo mata, lo aniquila, lo extermina. No, el trigo crece porque Dios lo hace crecer. Cuando dicen amén, crece porque Dios lo hace crecer. Pero la cizaña no lo daña. Y eso es algo glorioso. Por eso Jesús dijo, no, déjenlos. Cuarto y último. Qué terrible es la descripción que hace nuestro Señor de la condenación final de los impíos. La condenación final de los impíos. Dice en el verso 42, y echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Los echarán en el horno de fuego, porque ahí será el lloro
y el crujir de dientes. Quiero que sepa, por último, que el infierno no es un lugar donde están los camaradas, donde están los amigos. No lo confunda, el infierno no es un bar, no es una cantina, no es un lugar de baile. El infierno no es un lugar de fiesta. Jesús claramente dijo que el infierno es un lugar de tormento. Un lugar de tormento, donde ni el diablo lo disfruta, porque él será atormentado por el resto de sus días, por los siglos de los siglos. Entonces, amado hermano, vaya a la cruz y mire dónde está su corazón. Vamos a orar. Póngase de pie conmigo, lo invito. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Aquí estamos, Señor, y Tú conoces nuestra vida. Conoces lo que somos. Conoces lo que somos, Señor. Conoces si somos trigo, si somos cizaña. Señor amado, ayúdanos. Ayúdanos cada día, Señor, a no dormir, a no perder.